Respecto a las pruebas, esto también lo vieron en Algoritmos 1, ¿sí? Las pruebas nos permiten adelantarnos a la ejecución del usuario. Imaginemos que escribimos una aplicación para una empresa, para un cliente, y sin esperar a dárselo y que nos digan, uy, funciona mal tal cosa y tal otra, nosotros podemos ir haciendo esas pruebas, tratando de detectar errores, ¿sí? Bueno, las pruebas básicamente que vamos a usar son las que se llaman unitarias, que prueban solo una porción de código, que puede ser un solo método o una clase, etc. Bueno, acá está la instrucción de cómo para hacer pruebas unitarias hay que agregar JUnit al proyecto. Acá se explica cómo agregarlo. Simplemente haciendo estos dos pasos. Y después lo que vamos a tener, nosotros creamos nuestra aplicación y vamos a tener una clase de pruebas, ¿sí? Entonces, todo lo que figure con @test, los métodos que estén ahí nos van a servir para realizar pruebas. Esas pruebas estamos diciendo, por ejemplo, cuando dice equals, que una cosa sea igual a la otra. Entonces, por ejemplo, el hacer equals me tiene que decir que 3 tiene que ser igual a suma 1. Si no es así, me va a tirar un error, y si no, o sea, ahí se va a pintar de color rojo, y si no, va a pasar esa prueba y se va a pintar de color verde, ¿sí? Tengan presente que cuando comparo dos enteros, lleva dos parámetros, el hacer igual. Esto tiene que ser igual a lo otro. En cambio, cuando comparo dos flotantes, como ven ahí, tiene un tercer parámetro que es el error o la tolerancia, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que tolerancia cero. ¿Por qué? ¿Por qué está eso? Porque es, no sé, si hacemos una división, puede ser que la división, o estamos calculando la raíz de un número, puede ser que eso no nos dé exacto. Entonces, puede ser que les decía que no nos dé el número exacto, entonces podemos tener cierta tolerancia, no sé, 0,1 de tolerancia. Y eso se indica en el tercer parámetro. Bueno, después tenemos otro tipo de consulta, que es el hacer true, que el hacer true me va a dar ok si lo que le paso por parámetro es algo que me devuelve true. Es algo que o devuelve true o tiene guardado un true, ¿sí? Si tiene, o sea, tiene que ser algo de tipo booleano. Si tiene falso, esto me va a dar, la prueba me va a dar mal. ¿Sí? También está el hacer false. Se utiliza más el hacer true. Ahí hay un ejemplo con si un arreglo, si un vector está ordenado, sí o no. Bueno, después hay otras instrucciones también para las pruebas, que la ignore sirve para deshabilitar alguna. Cuando nosotros tenemos un conjunto de pruebas, decimos un set de pruebas, una batería de pruebas, y alguna por X motivo no la queremos que se corran, se ejecuten, le decimos que lo ignore. ¿Sí? El before, le decimos, mira, antes de ejecutar esta prueba, ejecuta cierto código. El after para después. Acá ven algún ejemplo que son las pruebas con una clase de tipo calculadora. O sea, tenemos la clase de tipo calculadora que
solamente suma un valor a otro, lo guarda en resultado y resetea ese atributo resultado, lo pone en 0. Y después tenemos otra clase que es la que hace las pruebas. Traten de ir mirando esto, cómo funciona, o repasando, porque esto ya lo vieron en Algoritmos 1. ¿Sí? Acá lo que seguramente no vieron en Algoritmos 1 es lo de after. Acá tenemos un ejemplo que decimos primero borrar la memoria y después ejecutar los tests. Entonces por eso estamos diciendo que resetea el resultado a 0. Bueno, y acá hay unos ejercicios para que ustedes completen con esa misma clase de calculadora, le agreguen algunas pruebas. Y para practicar también se proponen otra serie de ejercicios. Por ejemplo, este que está bueno de la clase rectángulo, que va a tener 4 atributos, ¿sí? Que es la posición en donde va a estar el rectángulo, que va a tener una coordenada X y una coordenada Y, que van a ser 2 enteros, y el ancho y el alto. ¿Sí? Podemos pensar que la posición esa es el vértice inferior izquierdo. ¿Está bien? Entonces, o al revés, el vértice superior izquierdo podría ser. Y entonces, ¿qué métodos va a tener? Un método para calcular el área, para correrlo de un punto al otro. Si un punto que me devuelva verdadero o falso si un punto determinado está adentro del rectángulo o no. ¿Sí? Fíjense que posición X y posición Y podrían ser 2 enteros, o podría ser a su vez un objeto que tiene de tipo punto, que tiene 2 enteros. ¿Sí? Un buen ejercicio sería implementarlo de las dos formas, con todos atributos que sean enteros, los 4, y de la otra forma hacer un atributo. El desafío es hacerlo de las dos maneras, en donde una, como les decía, son 4 atributos de tipo entero, y la otra va a ser una clase de tipo punto, un objeto de tipo punto que va a tener adentro, por eso va a haber que definir antes una clase de tipo punto y 2 enteros, el ancho y el alto. Y el desafío es tratar de escribirlo de las dos maneras y hacer un programa aparte, o la función main, que trabaje tanto con una implementación como con la otra sin necesidad de cambiar el código. A lo que voy es que a través de sus métodos, uno para el usuario sea transparente, una implementación o la otra. Ese sería un muy buen ejercicio.